Hay gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Justo estaba comentando algo por historias y que salí a correr hoy y les hablaba de algo que justo ayer me pasó y me puse a hablar con el negro en la tribuna, con un negro colombiano que vino nuevo al club y nos pusimos a hablar de la fe de Dios y no de la espiritualidad, sino del trabajo y del esfuerzo, literal, de la acción en dirección, boludo, de la acción con una intención acerca de las cosas que queremos conseguir y cómo él, cuando quedó libre del equipo en el que estaba allá en Colombia, que es Independiente de Medellín, un buen club, para los que conocen de fútbol, un buen club, y pedazo de Audi, quedó libre porque le iban a hacer firmar contrato, todo parecía que iba a firmar contrato, no le hicieron firmar contrato, se tuvo que ir. Varias de las cosas que también viví yo, no es estar en un club bueno, o sea, sí en estar en clubes bueno, pero no de estar a punto de firmar contrato, pero sí de firmar un contrato, o que no me paguen, o que me forreen, o que me traten mal, y eso construyó mucho mi carácter. Fue algo que también reflexionaba hoy por la mañana, que también se los voy a soltar, que fue el hecho de que yo, el haberme ido a jugar al fútbol de Italia, el haberme ya directamente mudado de mi casa a vivir a los 18 años solo, porque para los que no me conocen, mi nombre es Santino, tengo 21 años, terminé la secundaria y me fui a jugar al fútbol de Italia, no de las buenas maneras, porque terminé el colegio en el 2022, justo en ese verano de diciembre Argentina estaba saliendo campeón del mundo y yo me la pasaba de fiesta, me la pasaba tomando alcohol en malos entornos, fumando todos los días, hasta que llegó el punto de arrancar la facultad, como en marzo, arranqué la facultad y no estaban ni siquiera las chances de poderme ir a jugar al fútbol de Italia. Porque si iba a ir un amigo, él se iba a ir ya por sentado, yo que estaba raro, y el representante que él lo llevó me dijo, venite vos también, venite a hacer una prueba. La dije en abril, me fui a hacer una prueba, todo abril y una partecita de mayo, en mayo volví. Me tenía que preparar entre mayo y junio para irme en julio a jugar. No me preparé, seguí saliendo de fiesta, seguí haciendo las cosas mal. Necesitaba mucho aire, necesitaba mucho ritmo y era lo que no hacía, literal. Hoy en día es lo que más hago porque sé que la técnica, obviamente que la puedo seguir puliendo, pero lo que más necesito es un ritmo mayor porque mis últimos 3-4 años no me preparé físicamente para pegar un subidón de escalón, ni tampoco me preparé al igual que la media, ¿entienden? En el sentido de que yo, mi último año de secundaria, 2022, estamos en el 2026, nunca llegué a tener ese pic de prepararme y no caer en malos hábitos y malos vicios, más que el último año, pero este último año, 2025, no salí a correr, entonces realmente aeróbicamente tampoco me preparaba más que hacer burpees. Entonces, por el simple hecho de haber perdido la dirección en su momento y de no actuar con fe, yo actuaba en base a mis deseos, en base a lo que mi literal, ni siquiera mi corazón pedía, porque mi corazón, cada vez que yo fumaba, desde que arranqué a fumar, me decía que no lo haga, sentía ese dolor en el pecho que muchas personas pueden llegar a sentir hoy en día, y yo lo sentía, boludo, de corazón que me dolía hacerlo, y lo seguía haciendo porque quería seguir formando parte de un entorno el cual a mí me hacía sentir vacío. Por ahí a mis amigos, a mis colegas no los hacía sentir vacíos, o que estaban tapando un vacío, o no los hacía sentir arrepentidos. A mí me hacía sentir arrepentido, y cuando mis padres se empezaron a enterar que yo fumaba, sentía vergüenza, y son de las peores vibraciones que una persona puede sentir. Después, aparte, usaba el dinero de mis padres para comprarme todas esas cosas porque ni siquiera trabajaba para ganármelo, o sea que eso me hacía sentir muchísimo peor, muchísimo más vacío, muchísimo con más culpa, con más arrepentimiento, con más vergüenza, todo literalmente bien cerca de sentirse un pedazo de mierda. Y de ahí pasó que me empecé a ir a Italia, me iba a Italia, medio que sanaba esa parte cuando entraba en soledad
después volvía, después me volvía a sentir vacío porque esa soledad que había construido, esa fuerza mental que había construido, la volvía a tapar con juntarme con mis amigos y no decirles la verdad, no mostrar mi verdadero otro lado de la moneda, que era lo que estaba construyendo y lo que realmente me hacía sentir bien. Yo me acuerdo mi primer año en Italia que me voy y empiezo a calcular mis macros, empiezo a comer sano. Me compraba mi pollito, me compraba mis huevos, comía pocos carbohidratos, lo justo y lo necesario. Ni siquiera traqueaba mis macros, pero me acordaba más o menos qué era lo que me daba la nutricionista para comer, porque iba a la nutricionista, pero le fallaba. Cuando tenía que ir a hacer la revisión, caía con un peso raro o no cumplía. Porque todo eso que yo no cumplía era realmente la construcción de carácter que necesitaba. Pero que no empecé a poner el trabajo hasta después de unos años de darme la cabeza contra una pared. Por el simple hecho de pensar que lo que me hacía sentir bien era hacer lo que mis placeres, hacer lo que me iba a hacer sentir bien a corto plazo. La dopamina me iba a dar realmente la realización que necesitaba. Y la realización nunca la iba a encontrar ahí. La realización nunca la encontré ahí. Y realmente fue lo que al fin y al cabo más vacío me hizo tener. Y volviendo al tema, porque me fui un poco por las ramas, pero va todo relacionado por cómo nunca tuve fe y cómo después hoy en día la estoy trabajando a diario. Hoy en día sé que no soy una persona que tiene fe en todo momento, pero cuando pienso en Dios sé que me estoy acercando a Él, y cada vez que pienso más en Dios o en atraer las cosas de la buena manera, que es esforzándome y es literalmente creyendo en algo que no veo, me siento de puta madre, porque no es como pienso y digo, porque esto me pasaba, me solía pasar de pensar y decir, no estoy pensando en actuar en base al amor, en base a Dios y operar de esa manera. Pero es que yo ya el estar pensando en que no lo estaba haciendo, puedo pensar en que lo voy a empezar a implementar. Y eso me hace ganar cada vez más nivel de conciencia de decir, lo vuelvo a acercar, porque cada vez que lo vuelvo a acercar, cada vez que lo tengo más cerca, cada vez que me voy a levantar con más, cada vez que lo autosugestiono, eso de decir, voy a seguir pensando en traerlo a mi vida, en tener fe, en no esperar a ver para creer, sino creer para ver. Y eso lo autosugestiono cada vez más y cada vez más lo voy a poder acercar. ¿Y cómo autosugestiono más? Con acciones también, boludo. Con esfuerzo también. Yo, como les digo, nunca dejé de prepararme. Siempre me caía el pensamiento, el chispazo ese de que había abandonado el fútbol por indisciplina y no por haber sobrepasado de fuerza de voluntad y de coraje y de acciones, más que nada, y de pensamientos positivos hacia eso. En cuanto a lo que al fin y al cabo, ¿qué le pasa a este? No pasa nada. En cuanto a lo que realmente me perdí con las putas distracciones de los alrededores. Sabía que me tenía que quedar en la plaza, pero bueno, el hecho está. Con mis palabras a eso iba. Con mis palabras también sugestionarme para tener esa fe, boludo. Porque yo me acuerdo, como les digo, cuando me fui a Italia el primer año y empezaba a descubrirme, a mí eso, boludo, me hacía sentir de puta madre. A pesar de todavía no levantarme a las 5, después empecé a implementar eso. Y yo sé que ese es mi próximo level up, poder mantenerlo, boludo, de una buena puta manera. Porque al fin y al cabo, boludo, es lo que nadie tiene ganas de hacer, pero más desarrolla el carácter. Boludo, una puta sacada. Me voy a sentar acá, porque justo vino el vecino, ya me va a empezar a saludar, entonces me va a cortar el fucking video, ¿ok? Entonces, volviendo al tema, con el negro colombiano. El chabón me dice que se siguió entrenando, me dice que estaba a punto de firmar contrato y no lo sacaron.
¿Y qué hizo? Siguió entrenando con fe, siguió poniendo esfuerzo. ¿Y dónde? Jugando en un club de barrio. Ni siquiera siguió poniendo el esfuerzo solo. Yo lo seguí poniendo solo. Después agarré y empecé a forzarme, boludo, acá en el club. Entonces, de pasar a forzarme solo, sin una dirección, sin la intención de jugar al fútbol, pero cada tanto me caía el chispazo, a ahora empezar a entrenar en un club, ahora empezar a entrenar acá. Entonces, ¿qué puedo esperar de mí? Por lo menos los 4 años que abandoné. Antes pensaba que era solo un año, que era lo que había dejado de jugar al fútbol. Pero después me puse a pensar y dije, solo el 2025 realmente empujé en serio, pero no con una dirección, entonces tampoco lo contaría. O podría empezar a contarlo, pero ahí ya me estaba disciplinando bastante. Pero los últimos años, desde que terminé el colegio hasta el 2025, que fue incluso el último año del colegio también, porque ya hacía las cosas mal, era capitán de mi equipo y realmente no demostraba con la disciplina del trabajo lo que realmente... No con la ética de trabajo que tenía que demostrarlo, lo que realmente tenía que hacer. Entonces eso también no hacía no hacía que yo esté actuando con fe, ¿entienden a lo que voy? Entonces, a partir de cambiar ese pensamiento, empecé a, claramente, ahora viene un chico nuevo en el club y qué loco que yo ahora justo cada vez estoy más cerca de Dios. También me acerqué a una persona que está muy cerca de Dios, que es Hustle Project, que si le llega a aparecer este clip en algún momento de mi vida, o le llega a aparecer este video mañana, hoy, y lo ve, un abrazo grande, Hustle. Pero literal, fue la persona que más me acercó a Dios. Mario López fue la que más me cambió la personalidad. Hustle me está acercando una banda a Dios, y entre la personalidad y Dios yo sé que va a hacer que grandes cosas ocurran, así que ya están haciendo ocurrir, porque claramente para que venga una persona, pegue tanto con la misma personalidad que yo, hablemos de eso, a conocernos hace 2-3 días, no es nada normal. Así que, gente, era para dejarles ese pedazo de fe de que boludo, si están haciendo las cosas mal, pongan ese esfuerzo y de a poco vayan construyendo más su carácter con fe de las cosas que quieren conseguir, porque eso es lo que los va a hacer cambiar todo, hermano. Eso, literal, la fe es lo que hace que cambies la perspectiva de todo lo que estás haciendo en tu vida. Porque vas a decir, ¿estoy actuando en base a qué? ¿En base a las cosas que confío en que voy a conseguir, o en base al miedo de no conseguir las cosas? Eso va a cambiar por completo tu identidad, ¿ok? Es lo que está cambiando la mía. Un abrazo grande, ya saben, fíjense si su identidad la están actuando en base a la fe, en base al corazón, en base a su intuición, en base a si pasan cosas malas, sigo a pesar de las malas cosas, o si están actuando y dicen, me pasan cosas malas, me dejo que las cosas físicas en el mundo me ganen y no le gano yo, que es mentalmente primero. Porque no, literal, abandonar una pasión por el hecho de uno mismo y no por un factor externo es una debilidad muy grande, y era lo que yo sentía dentro mío. Así que a empezar a dominar el fútbol, a seguir documentando mi historia y a seguir trabajando duro. Gente, nos vemos mañana. Espero que lo hayan tomado nota, hayan tomado conciencia de este video, porque van a ver un antes y un después en la vida de ustedes, ¿ok? Un abrazo grande, nos vemos mañana a un nuevo video. Adiós.